es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Y vamos juntos a orar y a declarar esto. Dígale ahí: Señor Jesús, yo sé que tú y tu palabra están en este lugar. Deja que tu Santo Espíritu me ayude a escuchar, me enseñe a entender, pero especialmente me guíe y me acompañe a practicar lo que vas a hablar a mi mente y a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vaya conmigo a Nehemías 2, versículo 11, donde hemos estado trabajando esta temporada. Nehemías 2, versículo 11 dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Padre precioso, yo te quiero dar gracias por tu palabra, que es la verdad en nuestras vidas. Y te pido, Rey, que conforme has hablado con ella mi vida en la preparación de este sermón, tú filtres, Señor de los cielos, de lo que hay en mi corazón y coloques lo que hay en el tuyo, Dios. Calla mi boca, abre la tuya y permite que esta palabra sea alimento sólido para tu pueblo, Dios. Que sean pastos verdes, Señor, y que podamos hallar de tu amor y libertad para seguir subiendo un nuevo nivel en nuestras vidas. Óbralo. Todo enemigo de la palabra, toda cosa que se quiere oponer a entender, toda distracción, la reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Y creemos, Espíritu de Dios, que tú vas a hablar a nuestros corazones, Dios. Amén y amén. Diga conmigo: 3 días. ¿Cuántos días llevamos de ayuno? Sí, algunos ni están en ayuno, oye. Y dicen 7. 7 días llevamos de ayuno, ¿sí? Hemos sobrevivido. Muchos van ahí. Los que están ayunando se dan cuenta que esta semana ha sido una semana fuerte, una semana de guerra, de oposición, de muchas cosas. Y creo que este texto hermoso sobre el cual Dios nos ha venido llevando nos va a seguir dando luz de muchas cosas que Dios está planeando para su iglesia. Pero a quienes están ayunando, quiero hacerlos caer en cuenta de cuántos días nos faltan para cerrar el ayuno. ¿Cuántos días nos faltan? 3 días. Algunos dicen 3 con cara de pernil, o sea, con cara de carne ahí, no sé. 3 días, y esto es lo que Nehemías comienza diciendo: 3 días después de haber llegado a Jerusalén. Esto me llamó la atención cuando empecé a estudiar este párrafo y me empecé a preguntarle a Dios un poco de contexto. ¿Por qué Nehemías menciona 3 días? ¿Por qué la palabra hace énfasis en estos 3 días? Y creo que una de las razones por las que Dios nos llama a hacerlo es porque el tiempo es importante, ¿sí? El tiempo que nosotros manejamos es importante. Ahora, para conectarlo con lo que veníamos hablando, no quiero dejar de paso que terminamos en Nehemías 2, versículos 8, 9 y 10, hablando de que había aparecido un enemigo. Ese enemigo se llamaba Sanbalat y otro se llamaba Tobías. Para ponerlo un poco en contexto, eran gobernadores de algunos territorios que estaban dentro de la nación persa, ¿sí? Para que usted me lo pueda entender, eran departamentos sobre los cuales se ejercía a través de Sanbalat y Tobías un gobierno. Y ese gobierno era el que se había levantado incómodo por lo que estaba sucediendo y por lo que iba a suceder. Por eso es que cuando a veces vienen algunos ataques, a mí me gusta pensarlo siempre así, yo digo, ¿qué será lo que Dios trae? ¿Sí? Porque siempre que a veces hay una oposición, hay un ataque del enemigo, hay algo que Dios trae, ¿sí? Que es más grande, amén. Y creo poderosamente, no me pregunte por qué, en 3 días vienen cosas grandes. Son los que están ayunando, que están convencidos y pusieron en ese ayuno una petición especial, una respuesta. Y creo proféticamente que esta palabra es para muchos de los que estamos ayunando y en 3 días vamos a recibir de la gloria de Dios y una respuesta. No soy mucho de hacer esto, pero tengo en mi corazón este sentir y Dios viene afinando mi fe para ya negarme menos a hablar cosas que Él quiere hablar. Y creo que al final
Si yo me equivoco, él no. Entonces yo no voy a dejar de decir lo que entiendo, él me dice. ¿Listo? Entonces, cuando llegué a este punto, colocando este contexto de los enemigos allí, hay un punto importante en este contexto. Dice que Sanbalat era gobernador de Samaria y Tobías probablemente era gobernador de Transjordania. ¿Por qué probablemente? Porque es lo que se aduce a través del contexto histórico que se ha recogido y de lo que se coloca. ¿Cuál es esta región? Es la región del oriente del río Jordán. Para que usted se ubique, hoy es el Irán antiguo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando usted va a ver las noticias y ve todo lo que se trata de geopolítica, ¿sí? Usted va a conectar que lo que usted lee en la palabra está perfectamente conectado con la profecía bíblica. Y usted la debe entender y la debe conocer. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas empiezan a ser así, hacen parte del reloj profético de Dios que nos anuncia el regreso de Jesucristo. Y eso no debería ponernos en pánico, eso debería darnos alegría. Porque cada que yo veo que se acercan, lo que yo debo estar es más preparado. Me encanta cómo mi esposa lo mencionaba ahora, que es lo que van a hacer las mujeres el sábado, ¿sí? Preparar a la iglesia, preparar el camino. Y me encanta cómo lo dice la Reina Valera 60, para presentar a una novia bien ataviada, bien arreglada, hermosa. Y eso es lo que el reloj profético debería decirle al pueblo de Dios. No debería angustiarnos ni preocuparnos, debería ponernos alertas para esperar a la amada. Amén. Vuelvo al punto. ¿Por qué me parece importante este contexto? Porque cuando empecé a pensar en el tiempo, empecé a darme cuenta de algunos datos históricos y del texto que tienen que ver con el tiempo. El primero es que 75 años antes de esto que estaba sucediendo, ya se había reconstruido un templo. Es decir, ya se había levantado un altar, se había reconstruido y ahora se estaba volviendo a reconstruir. Pero pasaron ¿cuánto? 75 años. Escúcheme esto, el tiempo pasa. Cuando empiezo a leer Nehemías, en Nehemías 1, Nehemías llega, se encuentra con sus hermanos, con Hananí, con los compañeros, les pregunta cómo está la cosa y él les dice, esto está destruido, no hay murallas, no hay puertas, esto está feo, ¿sí? Nehemías entonces ora, ya lo vimos en la primera prédica de esta temporada, ¿ya? Y hace una oración profunda que nos llevó a un siguiente nivel de oración. Pero esto pone otro punto. Después de que Nehemías ora, viene el capítulo 2. Entre Nehemías oras y el capítulo 2 se entiende que han pasado 4 meses aproximadamente, ¿sí? Y esto empieza a ubicarnos en que para cada cosa hay un tiempo. Amén. Los que tienen separador ahí, lo van a estar ahí recordando todo el domingo. Los que no, vienen temprano el próximo y les toca. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa acá? 4 meses aproximadamente después de haber orado. Pero nosotros a veces oramos y esperamos que al otro día se nos responda. Porque hemos sido criados en una cultura de servientrega. Oramos y queremos que toda respuesta sea ¿cuándo? Hoy mismo, ¿sí? Y resulta que no funciona siempre así. Hay oraciones así, pero hay oraciones que toman tiempo y que hacen parte de un proceso. Bueno, Nehemías acá dice que esperó 4 meses y después llegó donde el rey a pedirle ¿qué? ¿Qué fue lo primero que Nehemías pidió al rey? Tiempo. ¿Le pidió qué? Un permiso de 12 meses, es muy conchudo, ¿sí o no? Y se fue 12 meses aproximadamente, es lo que la Biblia nos deja ver en el contexto. O sea que el tiempo para Nehemías era importante. De hecho, nosotros hemos crecido y hemos avanzado acuñando algunos refranes populares que dicen incluso que el tiempo es, como saben de proverbios de la calle, ¿sí me entiende? Porque el tiempo es valioso, es un recurso. Y la Biblia me deja ver a través de Nehemías que el tiempo era importante, ¿ya? Cuando habla con el rey le da ese tiempo, le da el permiso, le da la autoridad, todo lo que le dio, ya lo vimos hace 8 días. Y después de eso pasan aproximadamente 2 meses entre él arreglar lo que le dieron, arreglar los papeles y salir a su territorio a restaurar las murallas. 2 meses. ¿Cuánto tiempo va ahí? Bastante tiempo, ¿sí? Cualquiera diría, ay no, eso es muy demorado, Señor. Si toca esperar todo eso, yo mejor no espero. No es fácil esperar, pero el tiempo es importante. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos acá? Es que tú y yo, ¿sí? Fuimos creados con un tiempo. Dios nos creó y nos dejó a vivir con un tiempo que se llama tiempo cronos.
tú y yo lo controlamos. De hecho, en ese tiempo Cronos como recurso, Dios nos ha dado reloj, ¿sí o no? Que de hecho me acabo de acordar, recibí una profecía que me dijo, no use más reloj para predicar, pastor, y yo la tomé. Y todos dijeron, ay Dios, bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se puede limitar. Yo no puedo poner tiempo al Espíritu Santo. Pero Dios nos ha dado reloj para administrar ese Cronos. Nos ha dado una agenda, ¿sí? Nos ha dado calendario. Y con eso nosotros administramos, bueno, intentamos administrar un Cronos que cada vez es más difícil de administrar. Pero eso lo que me lleva es que dentro de los 3 recursos más importantes que Dios nos da, ¿sí? De todo nos va a pedir cuentas. El primero de ellos es el tiempo. Nos va a pedir cuentas por el tiempo. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿En qué lo invertiste? Porque sabes algo, para todo hay tiempo, menos para perderlo. Pero pastor, ahí cuando yo leo Eclesiastés en el versículo, realmente también hay tiempo para perderlo. Y yo sí, pero no. Se lo voy a explicar. A mí me pasa a veces que me dicen, ay, hagamos algo. Y yo les digo, si está en la agenda, yo lo puedo hacer. Si está agendado, yo tengo tiempo. Porque no tengo tiempo para perder. ¿Sí? Entonces, cuando me llaman y me dicen, ay, hagamos algo tal día, yo le digo, déjame miro la agenda. Y yo la abro sin problema delante del que sea. Entonces le digo yo, no puedo. Porque mira, aquí dice nada. Y entonces me miran y me dicen, ay, pues por eso no tiene nada, hagámosle. Yo le digo, no puedo. Tengo agendado nada. Pero pues por eso, entonces hagamos algo. Y yo tengo agendado hacer nada. Y es mi agenda, no te la regalo. Porque es mi tiempo de hacer nada. Punto. ¿Me entiendes? Por eso te digo que para todo hay tiempo, menos para perderlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos demanda. Y ese recurso tiempo, Dios te está preguntando hoy es, ¿cuál es tu tiempo? ¿Qué haces con el tiempo? Hay 2 recursos más sobre los cuales se nos van a pedir. Creo que los 3 recursos, el manual para administrar esos recursos es la Biblia, es la palabra de Dios y la guía y dirección del Espíritu Santo. Pero hay 2 recursos más que se nos dan y en cada uno se nos entregan herramientas. El siguiente recurso son las finanzas, lo material, las cosas materiales que Dios nos da. Dios nos pedirá cuentas y mayordomía de eso que Dios nos dio materialmente, de nuestras finanzas. Por eso en nuestra iglesia uno de los puntos de la cultura es procurar la excelencia, que es cuidar las cosas que Dios nos da, porque creemos que a Dios hay que darle lo mejor. Usted podrá decir, ay, no, ese pastor sí que gasta plata en esa iglesia arreglando, pintando, repintando. ¿Por qué? Porque queremos darle a Dios lo mejor, ¿sí? Por eso su silla es cómoda y tiene brazos, para que duerma tranquilo, para que pueda estar cómodo en el servicio. ¿Por qué? Porque es para Dios. Entonces para Dios damos lo mejor. Y por eso creemos que de los recursos y de las finanzas se nos pedirán cuentas. Dios nos pedirá cuentas. A veces pensamos que al entrar al reino de los cielos, que al entrar al cielo Dios nos va a preguntar por esos 2 primeros, pero no. Hay otro recurso que es por el primero que se nos va a preguntar y es por las personas. Mira el que tiene al lado. Dígale, tú eres un gran recurso. ¿Sí? Dios te puso a tu lado esa persona porque es un gran recurso. Y como recurso Dios te va a pedir cuentas por él o por ella. Dios vas a llegar y él no te va a pedir lo otro, te va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con él y con ella? Y cuando pensaba en esto, claro, el mundo ha intentado sacar muchas cosas para administrar el recurso humano. De hecho, las empresas grandes, bueno, medianas también y pequeñas, tienen un área de recurso humano, porque hay que administrarlo bien, ¿sí o no? Hay coach, hay entrenamientos, hay talleres, hay liderazgo. Pero sin la Biblia es imposible administrar integralmente el recurso humano. Porque hay una herramienta, por ejemplo, que es una muestra de administración del recurso humano y es el perdón. Es imposible administrar relaciones sin saber perdonar. Es imposible. Me encanta cómo lo dicen mis líderes de Somos Uno. El matrimonio es la conclusión de 2 buenos perdonadores. Cuando yo les escuché eso la primera vez, yo dije, ¿cómo es esto? Medité. Y después me quedé pensando y dije, tienen razón. Porque en el matrimonio, si no hay perdón diario, murió. No hay matrimonio. Porque uno todos los días vive con ella, todos los días duerme con ella, todos los días le oye la cantareta. No, pues no, en mi casa, no, en la suya no. No tiene que perdonar todos los días. Lo que pasa es que uno va creciendo y va creciendo y va a veces perdonando menos. Pero siempre va a tener que perdonar.
Entonces las relaciones se administran de esa manera. Pero ahora volvamos al contexto, no me quiero ir de acá. Después de esos tres recursos, el Señor me dejaba ver entonces que el tiempo es importante. Y el tiempo es importante porque hace parte del plan de Dios en este momento. ¿Cuál es tu tiempo? Es la pregunta que quiero que resuelvas hoy. Creo que Nehemías nos da 4 características en este pasaje, Nehemías 2:11, para poder saber cuál es tu tiempo y cómo encontrar ese tiempo que tú le estás pidiendo a Dios. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con inspeccionar, ¿sí? Diga conmigo, voy a inspeccionar hoy. ¿Qué vas a inspeccionar? Tu vida. Porque cuando hablamos acá de murallas, de puertas, estamos hablando de tus murallas, de tus puertas. Pero estamos usando el contexto bíblico para entender qué significaban en la palabra de Dios. Y cómo Nehemías nos da una gran enseñanza de administración de ser un gran planeador. Escuche esto, Nehemías 2, versículo 11. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, pasó el tiempo, Cronos, ¿sí? Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia, diga, siempre va una bestia, que llevábamos era lo que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Sí? Escuche esto, ¿qué está pasando acá? Nehemías dice que había llegado hace 2 meses, pero se tomó 3 días al llegar al sitio. ¿Para qué? Para planear. Porque a Dios le interesa que tú y yo usemos bien el tiempo. Y los planes de Dios son buenos, son tan buenos que mira lo que dice el Proverbio 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. ¿Qué está diciendo Dios acá? Que tú planeas en el tiempo de Dios, con tu tiempo. ¿Cómo es eso, pastor? Tú tienes un cronos, pero planeas en el kairos. ¿Por qué? Porque tú no eres un cristiano biológico. Me refiero a que es un cristiano biológico. Son cristianos que viven, caminan su día a día, creyendo que viven, o sea, fueron creados para nacer, reproducirse y ¿qué? Y morir. ¿Sí? Algunos son nacer, comer, reproducirse y morir, ¿cierto? Y ya, y creen que esa es la vida. Eso es biología, ¿sí? Cristiandad, Biblia es propósito. Yo no nací para eso, yo nací con un propósito. La persona que nace con propósito entonces entiende que su tiempo es oro, es valioso y Dios se lo dio. Y por eso no lo puede desperdiciar. Por eso no puede tener relaciones que le hagan perder tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con esa relación. Ahora Nehemías nos deja ver que él se tomó ¿cuánto? 3 días. Diga conmigo, en 3 días, Señor. Ay, pero yo no venía ayunando, pastor. Ayuna estos 3 días, por Dios. Hágase el ayuno, por Dios. Que Dios le va a responder. Pero ayune. ¿Sabe qué hacía Nehemías? Supongo, no lo dice el texto, pero partiendo de la dinámica de liderazgo de Nehemías, Nehemías en esos 3 días llegó y lo que hizo fue ver el terreno, ver cómo estaba, ¿ya? Y por eso al ver cómo estaba dijo, voy a cerrar el pico y voy a empezar a ver qué es lo que pasa aquí, ¿sí o no? Técnica para soltero, usted llega y no abra el pico, solo mire y escuche, ¿sí? Que desde ahí usted ve la cantaleta, en serio, se lo digo. Y si es así, huya, no hable. Al tercer día, Dios hizo esto. 3 días duró Nehemías. Cuando pregunté esto, de pronto dije, oye, esto de 3 días me suena mucho. Tiene que ser una referencia bíblica importante. Porque cuando voy a la palabra, me empiezo a encontrar 27 referencias acerca del tercer día. Pero voy a mencionarte solo unas. La primera, Jonás en el vientre del gran pez. ¿Estuvo cuánto? 3 días y 3 noches. ¡Wow! Hay pruebas de 3 días. Moisés y el pueblo de Israel preparó Israel durante ¿cuánto? 3 días antes de recibir la ley. Subió a la gloria de Dios y bajó en 3 días. Los 3 días de preparación fueron para el pueblo de Dios. Josué, la advertencia de los espías, ¿regresaron cuándo? Al tercer día, para dar un informe sobre Jericó. Quinto, Abraham y el sacrificio de Isaac. ¿Cuánto duró el viaje de Abraham? 3 días. 3 días.
Yo no sé cuánto lleva esperando usted, pero yo le digo hoy, si usted se abraza esta promesa en 3 días, usted lo resuelve. Pablo en Damasco, después de su conversión en el camino a Damasco, pasó ¿cuántos días sin ver, sin comer? 3 días. Si usted se colgó del ayuno, llegó en el mejor momento. Porque si hay un ayuno poderoso, es el de 3 días. Estos 3 días vamos a ayunar con todo. ¿Por qué? Porque en 3 días Dios puede responder. En 3 días Dios puede abrir tu mente. En 3 días Dios puede sanar tu corazón. En 3 días Dios puede terminar de liberar. En 10 días Dios puede vencer el enemigo. En 3 días Dios puede hacer lo que necesite. Dios necesita 1 segundo. Pero tal vez tú necesitas los 3 días. Porque no estás preparado para el tiempo Kairos de Dios. En 3 días terminamos un ayuno que va a hablar de esto. ¿Qué hago en esos 3 días? Inspeccionar, diagnosticar, preguntarle a Dios qué es lo que hay. Y mira, cuando tú empiezas a leer esto, dice, esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Otras versiones, si usted las coloca ahí, dice que otras versiones era la puerta del estiércol. Es decir, era un lugar no grato. Si a mí me dicen, hermano, para que Dios le hable, hoy lo que tiene que ir es a lavar los baños de la iglesia, yo le digo, ay, no me puedo hablar de otra forma, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, hay algunos hombres que Dios les va a hablar si terminan de hacer las cosas que tienen pendientes en la casa en estos 3 días. Uy, hoy buena aquí, dígame. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer cuando inspeccionamos. Hay áreas de nuestra vida que nosotros no queremos tocar. Cuando vi esto de la puerta del estiércol, yo dije, wow. Pero hay áreas de tu vida que necesitas inspeccionar hoy y darte cuenta que están podridas. ¿Por qué? Porque en estos 3 días Dios las va a cambiar, Dios las va a restaurar, Dios las va a sanar. No necesitas más, necesitas estos 3 días, créemelo. Y tú te vas a aferrar a esa promesa. 14 dice, después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Ahora, esto se escucha cuando usted dice cabalgadura, usted dice iba en un percherón, no, iba en un burro. Lo que pasa es que los burros de esa época eran de clase, ¿sí? Y en eso se cabalgaba, en un burro. Mejor dicho, tener un burro era como tener una 4x4 en esa época, ¿sí? Los que tenían caballo tenían automóvil, el burro era el 4x4, ¿sí me entiende? Y él iba en su burro. Pero dice que cuando se enfrentó a las ruinas, en ese tiempo, después de esos 3 días, no pudo caminar porque las ruinas no lo dejaban pasar. Y si tú lo lees, dice, así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. En la inspección, en la búsqueda del diagnóstico, tú puedes sentir que no vas a poder pasar. Porque estás viendo cosas tan feas que tú dices, ¿en qué momento me metí aquí? ¿En qué momento esto quedó así? ¿En qué momento tengo el agua acá? ¿En qué momento abrí la puerta? Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que al fin y al cabo Él siempre pone un burro. Y hay burros en tu vida que necesitan meterte al agua para que tú termines de inspeccionar. Y para que tú te des cuenta al 3er día de dónde Dios te va a sacar. Porque eso es lo que Dios quiere cuando inspeccionamos. Que tú tengas claro el diagnóstico, que tú tengas claro para dónde vas. Por eso a Dios le interesa hacer un diagnóstico y hacer un plan. Salmo 139, versículo 13. Dice que el Señor desde antes del antes te había planeado. Formó las partes íntimas de tu cuerpo. Lo más minucioso. Porque tenía contigo un plan. Por eso tú puedes decir, yo tengo un propósito. Vivo por un propósito y para un propósito. Tú no puedes seguir caminando tu vida pensando en que solo vives para comer, dormir y levantarte. Tú tienes un plan y un propósito. Pero hay que inspeccionar ese plan, hay que conocerlo, para eso es el ayuno. ¿Y sabes algo? Quiero decírtelo con mucho temor y temblor. Un plan muchas veces solo es la cuota inicial del milagro. Por eso un buen cristiano hace presupuesto, maneja agenda, tiene su tiempo, pero te lo voy a poner así. Yo hago la agenda, voy a la iglesia, ¿sí? Leo la Biblia y Dios hace el otro paso, ¿sí? Yo doy mis pasos de obediencia, yo hago el presupuesto, ¿sí? Yo no tengo más deudas, yo obedezco el principio,
pero Dios hace el otro paso. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos inspeccionando y nos damos cuenta que somos una tragedia. Hay una mentira que aprovecho y me la quito para que no vuelva a consejería. Y es, no, pero es que pastor, ¿yo para qué hago presupuesto? Si yo estoy quebrado. Y yo, pues para eso, cabezón. Para que salga de la quiebra. Porque ahí cuando usted lo hace es donde su orgullo se quiebra. Es donde usted se da cuenta que sus finanzas eran la puerta del estiércol. Perdón, esa es la mejor forma de decirlo. ¿Sí? Y usted dice, Dios mío, has estado conmigo definitivamente, porque a pesar de esto, he visto tu mano, no me ha faltado nada. Entonces siempre digo, haz el presupuesto con fe, porque el presupuesto es el pasito tuyo, pero después de que tú lo haces, es el pasito de él. ¿Cuál es el problema? Que muchos hacen el presupuesto, cogen el presupuesto y siguen dando los pasos ellos, porque ahora ya creen que ellos administran y no se lo dan a Dios. Y eso es falta de un plan correcto, de una inspección correcta. Ahora, aplica eso a otra área de tu vida, es exactamente lo mismo. Ya la llevé al médico, la llevé al psicólogo, entonces ahora el psicólogo la controla. Y tú no dejas hacer a Dios lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Entonces Dios necesita que tú inspecciones, que entiendas que hay áreas malas, que entiendas que el plan es importante, pero que el plan es la cuota inicial de lo que Él hará en 3 días, cuando multiplicará y resucitará aquello que está muerto. Cuando restaurará aquello que necesita. ¿Por qué? Porque es importante inspeccionar. Y además de cuándo inspeccionar. Y este tiene que ver con el segundo punto, y es que Dios tiene un tiempo que es perfecto. Tu tiempo y el mío es el tiempo cronos, ya te lo mencioné, y es un tiempo limitado, tiene 24 horas, ¿cierto? 7 días, 30, 31 días, ya, 60 segundos, 60 minutos de 1 hora, y ese es nuestro tiempo, cronos. Pero el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto para hablar y el tiempo perfecto para callar. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se habrían salvado si hubiesen sabido acallar o hablar en el momento perfecto? Muchísimos. Pero no lo sabemos. Porque nos enseñaron a hablar, pero no a saber cuándo. De hecho, escuchamos poco. Somos una cultura que escucha muy poco, que no sabe escuchar. Pero escúchame esto, Nehemías 2, versículo 16. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice. ¿Quién eran los gobernadores? El enemigo. Hay momentos donde tú tienes que callar porque el enemigo está esperando tú que hablas. ¿Sí? El enemigo usa ese de las películas que decía, todo lo que digas puede ser usado ¿en dónde? En tu contra. ¿Sí o no? Y mira lo que dice Nehemías, los gobernadores no supieron dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, a los suyos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Me devuelvo, versículo 12. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Mira, yo sé que lo que tú tienes en el corazón, yo sé que lo que Dios te está diciendo es de Dios. Es muy posible que sea de Dios, pero hay un momento donde tú lo tienes que callar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo perfecto de Dios. Y esto va especialmente para aquellos que se mueven en un mover profético. ¿Por qué? Porque si hay algo que daña la profecía que viene de Dios, es que tú no sepas abrir y cerrar la boca en el tiempo de Dios. Porque terminas abriéndola para lo que no es. Cuando la palabra claramente dice que la profecía fue dada para exhortar y para animar. O sea que si tú soltaste una palabra a destiempo, mataste a una persona. Porque lo que hiciste fue colocarle una carga, un temor y un miedo. Hace unos días, un profeta de parte de Dios se acerca y me dice, Germán, quiero decírtelo con mucho cariño, es lo que Dios me dice, ¿cierto? Lo tienes claro, y fue muy firme conmigo. Y la gente se miraba como, y yo dije, lo tengo tan claro que sé qué me está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué te cuento esto? Porque si no sabemos abrir o cerrar la boca en el momento oportuno, no fluimos con el Espíritu de Dios, fluimos en la carne. Y por eso siempre en esta iglesia lo que hemos dicho, anhelamos, el apóstol Pablo dice, anhelen los mejores dones. ¿Cómo? Bajo autoridad. Si alguien te va a decir algo, te va a orar algo, tú miras y dices, tú eres líder. ¿Quién es tu líder? Si no te lo sabe decir, huye. Porque no debe estarte hablando. Es orden.
Nehemías nos da un claro ejemplo de que había un tiempo para callar y un tiempo para hablar, porque hay planes que Dios te está dando, pero están en el proceso de los 3 días. Hay un momento donde a mí me encanta cuando las personas vienen calladamente y pasan el segundo nivel. El primero es el del silencio, Dios me está hablando y yo estoy solo hablando con Dios. Inmediatamente lo que Dios hace es, esto lo tengo que poner en cobertura, en orden. Entonces buscan autoridad para cubrirse. Dice, pastor, nadie sabe nada, ¿sí? Yo he tenido que aprender porque a veces me cuentan cosas que he estado esperando que yo digo y no se puede decir nada. Y me dicen, no, pastor, y yo... ¿Por qué? Porque le dan la gloria a Dios. Pero somos obedientes. Entonces hay un silencio, hay una cobertura y ahí viene otro silencio. Porque yo no soy quien lo tiene que decir. ¿Sí me entiende? Hay un momento donde hay noticias que las tiene que dar el que las sabe. Ese que viene usted dice, mire, le voy a decir algo, pero que no salga de aquí de nosotros 5,000. ¡Huya! Eso es murmuración. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque Nehemías me deja ver que hay un momento para guardar silencio, que el plan perfecto de Dios necesita primero intimidad. Hay planes que tú tienes que seguir, perdóname la expresión, amasando en la intimidad. Hay planes que tú tienes que seguir llorándolos, orándolos, ¿sí? Arrodillándote, escribiéndolos. Hay planes que solo van a llegar en el momento perfecto. Nehemías me deja saber que primero intimidad y después publicidad. Ay, porque es que hay algunos que salen y dicen, ay, el Señor me lo dijo para las redes. Lo posteo de una, ¿sí o no? Entonces no hay nada mejor que Dios le hable en un ayuno cuando usted está ayunando redes. ¿Sí? A mí me ha pasado esta semana así que yo digo, ay, pongamos esto, y yo estoy en ayuno. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando a que hay un tiempo de silencio. Hay un tiempo de callarnos y estar en intimidad, de llevarlo a Él, a su altar, a ratificar sus planes. Eso dice Nehemías acá, que cuando él inspeccionó, sacó información, pero no habló nada. Hay momentos donde no se puede contar el plan. Hay momentos donde el plan, en segundo nivel, es contarlo y ponerlo en cobertura. Y ya el tercero es saber cuándo Dios quiere que yo cuente el plan. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo diferente al tuyo y al mío. Y hay planes que necesitan discreción, prudencia. ¿Sabes algo? El silencio es importante. Jesús caminaba con sus discípulos, pero no les dio todo. ¿Por qué? Porque no lo podían entender. Y hay planes que tú tienes que hay otros que no van a entender. Por ejemplo, yo aprendí en mi matrimonio, para no poner otro ejemplo, ¿sí? Cuando recién estábamos casados, que yo tenía muchos planes. Y yo los llevaba donde mi esposa, ay, ¿qué tal si hacemos? Y mi esposa siempre, alegremente me decía, a mí no me parece. Cuando descubrí que vivía con un cuervo, entonces no volví a contarle mis planes. Mentira, no. Y al principio teníamos discusiones y lo que empecé a entender y aprender era que yo necesitaba más intimidad con Dios. Y entonces mi esposa se convirtió no en un cuervo, sino en el filtro de mis planes. Primero intimidad, después cobertura. Entonces yo iba y yo decía, no, me va a decir que no, me va a decir que no. Cuando me decía que sí, yo decía, ¿es de Dios? Yo no, es de Dios, ¿cierto? ¿Ya? No es que esté pidiendo permiso, porque en mi casa se hace lo que mi esposa dice, ¿me entiendes? Es cobertura, somos uno, ¿sí? Porque hay un momento de silencio. Eclesiastés 3, 1, 8, usted lo tiene en el separador. Todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Wow, tremendo. Usted lo sigue leyendo allí. Hay un tiempo para todo, pero recuérdelo, menos para perderlo. Porque aún no hacer nada, aún el reposo, se tienen que administrar como tiempo. ¿Me lo entiende? Hay un tiempo para no hacer nada y eso no es perder el tiempo. Hay un tiempo para estar en silencio y no es perder el tiempo. Hay un tiempo para hablar correctamente y no es perder el tiempo. Eso dice la palabra, pero me voy a saltar todo este pasaje para que lleguemos a Eclesiastés 3, versículo 11. Hay 3 cosas que Salomón dice en Eclesiastés 3:11, que creo que son 3 verdades fundamentales para nosotros como hijos de Dios. Sobre todo cuando hemos inspeccionado nuestra vida y sabemos para dónde vamos, cuando hemos entendido el propósito de los 3 días. ¿Alguien está esperando 3 días? Amén. Yo quiero recibir esos testimonios.
Ojalá la otra semana hagamos un servicio especial de testimonios de los 3 días. ¿Por qué? Porque hay que darle la gloria a Dios. ¿Sí? Eclesiastés 3:11. Voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Para que usted me entienda, esta es una traducción que usa mucho la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Es que del literal yo hablo lo que yo entiendo de la palabra. Entonces, cuando usted lee la traducción al lenguaje actual, usted siempre tiene que tomar una versión más literal. ¿Cómo cuál? Como la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, que son traducciones literales. Entonces, al usted tomar al literal, usted coge el texto y dice, uy, pero aquí sí estaban hablando como de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser paráfrasis es lo que usted me cree. Y por eso usted todo lo que yo le digo, usted lo tiene que filtrar a la palabra. Porque hay ejemplos que yo digo con una intención que usted tal vez no me entiende. ¿Sí? Porque yo hablo de una manera. Pero la Biblia en sus traducciones se complementan. La traducción al lenguaje actual es excelente porque te da mucha paráfrasis. Y a veces tú entiendes de una el lenguaje actual. Pero no siempre está enfocada en la intención del texto. En esta creo que está muy enfocada. Y déjame yo la comparo con 2 textos. Versículo 11. Cuando Dios creó este mundo, ¿quién lo creó? Dios. Todo lo hizo ¿cómo? Mira al que tiene al lado y dígale, eres hermoso. Aproveche, ¿sí? Aproveche, ¿sí? No le va a decir lo que su mente dijo, porque algunos voltearon la mirada y dijeron, no parece, pero eres hermoso. Cuando Dios creó el mundo, te hizo hermoso y hermosa. Eso dice la palabra de Dios. A algunos les cuesta más creérselo, pero eres hermoso. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Fuiste creado de esa manera. Dice que Él crea el mundo y todo es hermoso. Y escucha esto porque esto es algo profundo de la palabra de Dios. Salomón, de hecho, el libro de Salomón fue muchas veces cuestionado si entraba o no al canon bíblico. ¿Por qué? Porque es una reflexión humana muy profunda, que si tú no la anclas con más principios y coges a Salomón solo, terminas haciendo para una secta. Pero si tú coges Eclesiastés como la suma de la palabra, que es la verdad, entonces esa palabra te va a dar luz. Y escucha lo que viene acá, porque estamos hablando del tiempo perfecto de Dios. Además de hacerte hermoso, diga soy hermoso. Sí. Además de hacerte hermoso, te dio, escucha, nos dio la capacidad de entender. Tú tienes una capacidad de entender. Ay, pastor, yo pensé que yo era bruto. No, Dios te dio la capacidad de entender. Eres hermoso y eres capaz. Diga, soy capaz. ¿Sí? Soy capaz. Dios te dio la capacidad de entender. Escucha esto. Que hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Cuál es tu tiempo? Porque algunos tienen pasado continuo. Viven en el pasado, ¿sí? O viven en el tiempo de otro, pero no en su tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? ¿A dónde es que Dios te está llevando hoy? ¿Estás en el tiempo de aprender? Me encanta, ayer un siervo me respondía un mensaje y me decía, pastor, es que yo llevo muchos años de cristiano, vengo de otro lugar y estoy aprendiendo y desaprendiendo. Y yo le digo, te amo. Porque si hay algo para ser discípulos en este lugar, es aprender y desaprender. Porque llevamos demasiado tiempo haciéndolo. Llámelo reforma, llámelo como lo quiere llamar. Pero la palabra de Dios dice que hay un tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? Porque la palabra dice que tú tienes la capacidad de entenderlo. Dice la palabra que tú tienes la capacidad de entender qué pasó en tu pasado. Por más doloroso que haya sido, tú lo puedes comprender, entender y dejar en el lugar correcto. ¿En dónde? En el pasado. Tú puedes comprender tu futuro. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios. Y el sentido profético de la palabra te dice que viene para ti. Porque todos decimos que lo mejor está por venir. Entonces tú sabes cuál es tu futuro, ¿sí o no? ¿Y tu presente? ¿Cuál es tu presente? Porque ahí es donde viene el problema. Porque ahí es donde ataca la depresión y la ansiedad. Por no comprender el futuro, el pasado y por tanto el presente. Y cuando tú no lo logras entender, te pierdes de tu diseño, que es hermoso, con la capacidad de entender los tiempos. O sea, que tú y yo no podríamos limitarnos a comprender el mundo como el mundo lo comprende, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean renovados mediante la transformación de su entendimiento.
cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces yo ya me estoy dando cuenta que en mi pasado yo hice cosas que no le agradaron a Dios. Ya no las debo hacer y yo lo puedo entender. No necesito que nadie me lo diga, porque yo tengo el manual. Y tengo la capacidad porque Dios dice que me dio esa capacidad. Sin embargo, Salomón termina diciendo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. A pesar de que tenemos esa capacidad, a veces no lo comprendemos y esa es una realidad. Y por eso los padres nos preocupamos de más por el futuro de nuestros hijos. Cuando lo que deberíamos estar es buscando la presencia de Dios para guiar a nuestros hijos. Cuando lo que deberíamos estar es llenándonos de Dios, de su palabra, para que nuestros hijos sepan qué camino seguir. Cuando la fe que nosotros tenemos debería ser tan ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño? O sea, cuando piensas en el tamaño de la fe, ¿en qué tamaño piensas? ¿Cuál? Eso es un pensamiento limitado, bíblico, pero limitado por ti. ¿Por qué? Porque la palabra nunca dijo que ese debería ser el tamaño de la fe. La palabra está colocando en una relación que es lo mínimo que debería ser tu fe. Pero todos se quedaron, ay no, con un grano de mostaza alcanza. No, tu fe no puede estar en este momento como la de un grano de mostaza. Conociendo tu pasado, viendo tu futuro, tu presente debería ser el de una fe tan grande que no tenga dudas de lo que Dios va a hacer. Tu presente debería ser el de una fe tan grande que cuando oremos por ti diga, tu fe te ha sanado. ¿Qué más te puedo decir? Tienes una fe que yo lo único que hago es cumplir la palabra, orar por ti, ungirte y ya. Porque tu fe es tan grande que te sana. Pero algunos se quedaron en el grano de mostaza. Y el grano de mostaza fue una referencia, no fue el tamaño de tu fe. Porque hay cristianos de tamaño de un grano de mostaza. Lo quiero leer en otro pasaje, en otra versión, Eclesiastés 3:11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. ¿En dónde? En su tiempo. En su kairos, ¿sí? Hizo tu creación, te creó a ti hermosa, hermoso, en el kairos. En su tiempo te creó. Por eso tu relación es directa con el reino. Pero muchos que se relacionan en el kairos dicen, venga tu reino, pero cuando llega el reino dicen, ay no, pero yo quiero hacer lo que yo quiera. Ay, pero no, pastor, yo solo oraba el Padre Nuestro. Peor, porque toda la vida has dicho, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Claro, nunca has entendido que le estás diciendo, quiero tomar el control de tu vida, soy un rey. Pero cuando Él viene y tú oras, venga a tu reino, no entiendes el tiempo perfecto de Dios para que entregues tu vida a Él. Para que todo dependa de Él. Cuidado con lo que oras. Porque le estás diciendo, venga a tu reino. Yo quiero de ti. Muestra tu gloria. El peso de tu gloria. Y después va a quedar allá en su cama tirado. No me puedo parar, pastor. Te pidió el peso de su gloria y lo tiene. ¿Sí? Recíbalo. Pero nos asustamos. Escucha esto. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Toma este dato. Su tiempo. Luego de hacerte en el kairos, puso en la mente humana. Wow, yo veía esto, a mí me estallaba la cabeza. ¿Por qué? Porque esto es un Dios todopoderoso que se mueve entre el kairos y el cronos. A Él no lo limita tu cronos y el mío. Ay no, pastor, es que eso ya no se dio, a mí ya me dejó el bus. O el tren, o el avión, lo que sea, no sé. Mire, si el plan de Dios no es ese, no es ese. Usted ámele, disfrute su soledad, su soltería y sáquele el jugo y disfrute, se lo dice un casado. Mentira, no. Voy a dejar de hablar mal del matrimonio porque el matrimonio es una bendición. Dios jamás llega tarde. Usted se puede haber equivocado, usted puede haberla embarrado, usted puede haber metido sus cronos en el kairos de Dios. Usted le dijo, ay Señor, es que usted está como muy demorado, yo le ayudo. Y se tiró todo. Pero la palabra de Dios está diciendo que el dueño del kairos bajó al cronos. Escuche lo que dice esta versión, me encantó. Luego puso en la mente humana. Es decir, bajó un propósito divino y lo puso en una mente humana. Es que la Biblia lo dice, pero hay muchos que se pueden cuestionar
cómo Dios, a través de un hombre imperfecto, humano, baja una revelación. Es Él, que es soberano. Pero lo puede hacer contigo, 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 contigo y conmigo. Porque eso es lo que dice la palabra, que luego Él puso en la mente humana, escúcheme esto es violento, la noción de eternidad. O sea, lo que la palabra está diciendo es que tú deberías discernir los tiempos, no por tus circunstancias, sino por lo eterno. ¿Qué pasaría en una casa donde esto se comprende? ¿Seguirían preocupados por el recibo de la luz, por quién lavó la loza, por quién no hizo esto? ¿O estarían preocupados por lo eterno? Escúcheme esto. Estar preocupado por lo eterno no es estar haciendo las cosas que la eclesía demanda. Estar preocupado por lo eterno es que mi casa, mi testimonio representa lo eterno. ¿En qué? En todo. En cómo me relaciono, en cómo lo hago, en cómo hablo, en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mis hijos. ¿Dónde se refleja la eternidad? Yo estoy bajando el reino para que esto se refleje acá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego puso en la mente humana la noción de la eternidad. Tú y yo deberíamos discernir el futuro de una manera diferente. A ti y a mí la muerte no debería hacernos nada. Porque cuando la muerte venga, yo digo, sí, camina ahí porque yo ya sé qué es lo que me toca a mí. Me encanta. Y quiero compartirle un testimonio que me pasó esta semana con un hombre, con un valiente de Dios que está guerreando muy fuerte. Fue al médico y se enfrentó al médico y de pronto el médico le hizo unos exámenes y los exámenes no salieron del todo bien. Y evidentemente el médico tiene que hacer su tarea y su función y tiene que mostrar un panorama, ¿sí? Y el médico era muy buen médico porque le mostró un gran panorama. Pero él estaba batallando muy fuerte y en ese momento él solo escuchó unas cosas. Salió muy mal de la clínica, se paró en un andén y dijo, y una voz le decía, tírate. Entró en depresión y entró a batallar. Y la voz le decía, no vale la pena vivir. Estaba muy angustiado por la misericordia de Dios y Dios tenía el control de su vida. Llegó a su casa, se encerró a su cuarto y justo cuando se encerró en su cuarto me contestó. Y estaba muy mal. Y yo la verdad no sabía qué hacer. Yo solo empecé a animarle, a orar con él, a preguntarle, a escucharle, a llorar con él, porque en ese episodio hay que llorar, hay que reconocer. ¿Recuerdan de la inspección? ¿Sí? Estábamos en la puerta del estiércol. Mal. ¿Sí? Pero había que reconocerlo. Y empezamos a orar. Y de pronto el Espíritu Santo empezó a tomar control. Él empezó a hacerlo. Y de pronto me dice, pastor, ¿sabes algo? No, el médico sí me dijo. Yo le dije, ¿pero qué te dijo el médico? Me dijo, no, pues el médico me compartió lo del diagnóstico, pero él me dijo que había muchas esperanzas. Y yo le dije, ¿por qué estamos aquí? Me decía, no, pastor, en serio. Y ahora no reí, al final terminó riendo y me dice, hace 15 minutos me iba a matar, ahora estoy riéndome. Y yo pensaba en eso y hablábamos con él y terminamos y entonces yo le decía, ¿pero qué más te dijo? ¿Y el panorama? Claro, cuando terminamos el panorama, empezamos a entender que hay un enemigo que siempre anda por ahí. Que hay un enemigo que siempre está ahí colocando el dardo. Pero si tú no tienes el entendimiento, el discernimiento de tu tiempo, de quién eres, de dónde estás, de con quién estás, el diablo te la juega mal. Mira, yo estoy convencido que claro, todas las depresiones, todas las ansiedades no tienen nada que ver siempre con tema espiritual. Siempre hay más temas. Pero el 99% tienen que ver con lo espiritual. Tengo que decirlo así. ¿Por qué? Porque nos hemos separado del entendimiento de discernir el tiempo de Dios. Y queremos nosotros ayudarle más a Dios cuando la palabra ya fue revelada. Cuando la verdad ya está ahí a tu mano para que tú tomes tu libertad. Y no te sigas amedrentando ni oprimiendo por un demonio. ¿Sabes qué le decía el diagnóstico? Que en medio de todas las cosas se iba a morir.
Algún día, ¿no? Pero después que llegamos a la conclusión, yo le decía, ¿qué te está diciendo el diablo? Que me matara. Yo le decía, ¿qué era lo que tenías que decidir, si antes o después? ¿Cómo es el juego ahí de esa mentira? ¿Qué te quería arrebatar Satanás? ¿Qué tiene Dios en esos 3 días para darte que el enemigo te lo quería quitar? Porque tal vez en el tiempo perfecto de Dios solo son necesarios esos 3 días. Porque recuerda, Dios nunca llega tarde. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú pierdes tu visión, cuando tú pierdes tu propósito, llegan todos los enemigos. Tú pierdes tu visión y tu propósito y pierdes de entrada la promesa. Habacuc 2, versículo 2 dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas hasta que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¿Son 3 días? No sé. ¿Son 3 días de Dios? No sé. Pero si Dios lo dijo, se va a cumplir. Tienes que tomar una decisión de cómo lo vas a cumplir. Tienes que tomar la decisión de si es en el tiempo de Dios, ¿sí? Que parece no estás comprendiendo, o en tu tiempo. Nehemías 2, versículo 18. Después de inspeccionar y después de entender el tiempo perfecto, entonces Nehemías sale y dice, por eso les dije, ay, llegó el tiempo de hablar. ¿Te estás dando cuenta? Que un gran administrador como Nehemías hace un plan donde guarda silencio, pero después ¿qué? Habla. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. ¿De qué le estaba mostrando? Lo que había inspeccionado, lo que había encontrado. Hay cosas que no están mal. Y no está mal que tú reconozcas que hay cosas en tu vida que no están mal. Hay un momento donde para reconocer esto que estoy haciendo no está bien, no le agrada a Dios. Esto que hice es desastroso, pero yo soy hermoso, fui creado por propósito, para propósito. Entonces aquí estoy, Señor, que sigue. ¿Sí? Eso es reconocerlo, eso no es ser negativo. Eso es ponerme claramente en una posición de la realidad, de la confesión, del arrepentimiento. Dice, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y vamos a ver si lo entienden. Aquí Nehemías abre su boca entonces y le dice al pueblo, vamos, anímense. Se murieron. Voy a volver a repetirlo, ¿sí o no? Nehemías viene y le dice al pueblo, vamos, anímense. Señor, llévalos con bien, Padre precioso, van a tu presencia. Nehemías abrió la boca después de cerrarla para decirle al pueblo, vamos, anímense. Bueno, ya vamos ahí llegando, dele gloria a Dios. Mire, ya inspeccionamos, ya sabemos que hay un tiempo perfecto de Dios. Ya sabemos que a veces no lo hemos entendido. Ya sabemos que estamos diseñados para comprenderlo. Ya sabemos que hay un tiempo para callar. Pero también hoy nos damos cuenta que hay un tiempo para decir, vamos, animémonos, levanta los tuyos porque yo voy a reconstruir. Y así como Jesucristo un día reconstruyó el templo en 3 días, Él hoy te está diciendo, si tomas una decisión, yo reconstruyo, yo libero, yo sano, pero no voy a hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Porque algunos están esperando pasar al frente, que Dios haga el milagro, salir, entrar a su carro y su esposa diciéndole, hola mi vida. No va a pasar así. Tú tienes que hacer lo tuyo. Hay milagros que no ocurren de esa manera. Hay milagros que ocurren cuando tú dices, vamos a reconstruir y yo voy a poner lo que me corresponde. Si el silencio es lo que me corresponde, pues pongo el silencio. Si hablar es lo que me corresponde, pues pongo el hablar. Si planear es lo que me corresponde, pongo el planear. Pero lo primero que el enemigo hace aquí, porque ¿sabes algo? Hay una figura que no desaparece en estos primeros capítulos de Nehemías. Todavía no ha entrado en función, pero el diablo está ahí. Porque algunos hasta que no lo ven, no lo creen. Pero el diablo anda por ahí. Y es más, dice, anda rondando. Como león mueco, buscando a quien devorar. Sumado al texto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice como un león.
Porque el verdadero león es el león de la tribu de Judá. Él dice, ¿cómo un león? Porque Satanás es muy buen engañador. Y Satanás no engaña, no copia, no replica, ¿sí? Lo que se puede replicar y ya. O sea, replicar una Adidas no es el interés de Satanás. Pero replicar el reino sí es el interés de Satanás. Por eso puede haber tanta confusión entre ejercer los dones en el espíritu y bajo autoridad y ejercerlos por fuera. Porque ¿sabes algo que pasa con la unción? La unción llega, se derrama en una persona y la unción inmediatamente saca el carácter. Y cuando no hay carácter, esa unción es destrucción. Daña el reino, daña vidas. Porque esa unción sin carácter, ¿qué es lo que Dios hace? Yo le digo, Señor, pero si usted lo sabe, ¿para qué lo hace? Pero Dios dice, yo soy soberano, quiero derramar unción. Él la pidió, es íntimo y ahora es íntimo, yo le derramo la unción. Y esa persona va con esa unción y como la unción desnuda el carácter, ¿sí? La persona va y lo usa como mal, porque cree que es unción de Dios y no le tiene que dar cuenta a nadie. Y cuando yo hago una retrospectiva un poco de muchas unciones que Dios ha usado en el tiempo, digo, wow, ¿qué pasó? Eran grandes hombres y mujeres de Dios, ¿qué pasó? Nunca se pusieron en cobertura. Nunca se sometieron a autoridad. Nunca dijeron, Dios me dijo, pero me voy a aguantar porque no estoy en cobertura. Dios me dijo, pero este es el tiempo de callar. Y más bien voy a orar para que Dios le muestre a esa persona. Porque créame que si Dios le dijo algo a usted, se lo puede decir a él. Yo siempre le digo a alguien que me dice, tengo algo de parte de Dios, siervo. Yo digo, dale, déjame orar, yo veo, porque como yo hablo también con Dios, de pronto me puede confirmar, ¿no? Que Dios te bendiga. Porque no hay nada que Dios me pueda decir a mí que no te pueda decir a ti. Nehemías dice, Nehemías 2, perdón, me salté. 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra. Y mire esto tan violento. Y unieron la acción a la palabra. Recibieron la revelación y la pusieron en acción. Ahora ya sé quién soy, ya sé que soy hermoso y ya sé que puedo. Diga, yo sé que puedo. Y como ya sé que puedo, entonces voy a practicarla. Pero yo, ¿cómo hago, pastor? Son principios. Es sencillo. A veces uno diría, pero ¿qué más te digo que hagas? Porque algunos están esperando una fórmula mágica. La mejor técnica y herramienta de discipulado progresivo que lleva a las personas a la ultrapresencia de Dios para poder ser ultradiscípulos de Cristo. Eso no existe. Existe la búsqueda de la presencia de Dios, el hambre por su palabra, el hambre por su presencia. Y hacer lo que te corresponde para dar testimonio. ¿Para qué abres la boca? Para animar, para exhortar. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y dice que Nehemías habla entonces dando gloria a Dios, que fue el que le dio el plan. Y dijo, entonces les conté de la bondadosa mano de Dios que había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Contó su testimonio. Por eso yo quiero que en este ayuno usted cuente su testimonio. Ahora sí, cuando rompa el ayuno el miércoles, lo primero que va a poner es gracias Dios porque hiciste este milagro en mí. Hace 8 días lloré por alguien, no tengo ni idea quién. Y no voy a dejar de hacerlo en lo que el Espíritu me muestre. Porque ¿quién es el que te sana? Él. Pero tu fe te ha sanado. ¿Qué te corresponde a ti cuando eres sanado? Dar testimonio de ello. Eso fue lo que Nehemías hizo. ¿Para qué los dones? ¿Para qué un aceite? ¿Para qué un brillo en las manos? ¿Para qué el derramamiento, el temblor? Para que cuando tú estés en tu universidad, para que cuando tú estés en tu trabajo y tu amigo inconverso esté ahí y te diga, yo no sé qué hacer en mi vida, tú le puedas decir, ¿me prestas tus manos? Y cuando él abra sus manos diga, ¿qué tienes? La unción del Espíritu Santo. Porque no fue dada para encerrarla aquí, fue dada para llevarla allá. Y tu hogar, tu matrimonio, tu casa, tu carácter ya tienen el tiempo de dar testimonio. ¿Cuál es tu tiempo? Dice el versículo.
Dice la tarjeta. Punto número 4, termino. Convicción. Nehemías 2, versículo 19. Ya inspeccionamos, ya sabemos del tiempo perfecto y ya sabemos que vamos por más. Ya llegó el momento de hablar. Pero yo te hablé que el enemigo a veces se queda allí. Porque cuando tú abres tu boca para hablar el testimonio de Dios, hablas para embarazar. ¿Alguien va a embarazarse hoy? O tal vez tiene algunas horas. Te lo voy a explicar. Cuando Nehemías habla y cuenta su visión, está embarazando a las personas al lado. Cuando tú hablas y cuentas tu visión, embarazas a los que están al lado de tu fe, para que la fe de otros crezca. Para eso hacía milagros Jesús, para nada más, no para vanagloriar un hombre, no para crecer una institución, para que otros creyeran. Para eso es tu testimonio, para que otros crean. Pero cuando eso pasa, cuando tu testimonio empieza a embarazar a otros de una visión, de algo nuevo, ¿sí? Siempre hay alguien que se molesta. Dice la palabra ahí, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelan contra el rey. ¿Sabes qué va a hacer el diablo siempre que tú estás empezando a reconstruir? ¿Cuáles principios? Ella no va a cambiar, él no va a cambiar. ¿Otra vez intentarlo? Si ya llevan 8 días y cada domingo es lo mismo. Eso es lo que el diablo te dice. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué en santidad? Eso no hay problema. Orden. Estamos en Latinoamérica, ¿cuál orden? Aquí todo es desordenado. ¿Perdón? La Biblia dice que es todo de una manera adecuada y en orden. Pero el enemigo siempre va a confrontar los principios. Mira lo que le dice, se rebelan contra el rey. Y yo creo que Nehemías decía pero yo me estoy rebelando. No. ¿Sabes qué tenía Nehemías? Una profunda convicción de lo que es una cobertura. Una profunda convicción de tener sus planes sujetos a Dios y autoridad. Porque hay algunos que lo tienen sujetos a Dios, pero no autoridad. Y es peligroso, porque yo sé que son de Dios, pero los puedes usar por fuera de la voluntad de Dios. Es más, te lo explico. Puedes tener la unción más grande del mundo. Puedes tener algo bajado de Dios, pero si lo usas en tu carne y en tu carácter, se lo prestas al diablo. ¿Qué es el problema con lo que Dios da? O lo metes en el orden de Dios con convicción y fe, para saber esperar, para saber callar, para saber hablar. O los despilfarras usándolos en tu carne. Escucha esto. Versículo 20. Yo contesté, porque hay un tiempo para hablar. Porque sabes algo, el enemigo siempre va a estar molestando. Yo quisiera decirte que no, yo ya no, yo sé, yo soy libre. Lo que pasa es que ya tengo voz para decirle, no me molestes en el nombre de Jesús, punto. ¿Sí? Pero que el enemigo siga haciendo su trabajo, lo sigue haciendo. Escuche esto, Lucas 4:13. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Como quien dice, el diablo se fue y le dijo, ya vuelvo. ¿Sabe a quién le dijo eso el diablo en Lucas? A Jesús. Y aquí hay muchos que dicen, yo soy seguidor de Jesucristo, pero cuando el diablo vuelve a molestarlo, dice, pero ¿cómo así, Señor? ¿Por qué? Porque tienes propósito. Y porque el enemigo no quiere que avances, porque el enemigo no quiere que mengues, porque el enemigo no quiere que pidas perdón, porque el enemigo no quiere que te calles, porque el enemigo no quiere que tú puedas transformar tu casa, dejando tu pasado, poniendo tu mirada en el futuro, pero viviendo el tiempo de Dios en tu presente, porque Dios tiene un eterno presente. Siempre está contigo y se mueve allí, pero el enemigo no le va a bastar. Si lo hizo con Jesús, lo hará contigo. Entonces Nehemías tenía una profunda convicción. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú te estás dando cuenta que nosotros caminamos en un plan que es el plan de Dios. Hacemos nuestros planes, los colocamos, pero esperamos que Él dé el siguiente paso, que es el paso de fe. Eso es convicción. Nehemías tenía claro que él ya se había sujetado a autoridad. Nehemías tenía claro, tenía las cartas
Y no se puso a decir, es que mira, este es mi pastor. No. Él lo que hizo fue decir con convicción lo que Dios ya le había dicho. Yo contesté, no se desgastó con el diablo. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. ¿Qué declaró? La palabra. Mateo 4 del 9 al 11. Jesús, todo esto te daré si te postras y me adoras, dice Satanás. Versículo 10. ¿Qué le dijo? ¿Lo tienen Biblia o qué? ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Vete, Satanás. Escuche, el evangélico le dijo, escrito está. Pero el otro le dijo, vete, Satanás. ¿Estás entendiendo? Porque escrito está. Son dos cosas distintas. Porque a veces el evangélico no sabe cómo quitarse del lugar y saca la Biblia cuando no la tiene que sacar. Y quiere cambiar las cosas a bibliazos. No sé si a usted le ha tocado a alguien que lo quiere cambiar a bibliazos a usted. Que cree que sabe más que usted. Y pues la verdad sí sabe más que usted, pero no sabe usar lo que sabe más que usted. ¿Me entiendes? Es como un tralenguas. Porque hay un momento para callar y otro para hablar. Hay un momento para predicar y hay otro momento para dejar que mi testimonio y mis palabras prediquen. ¿Por qué? Porque Satanás está en el medio buscando a quien devorar. Y aquí Jesús le dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se puso en cobertura, puso su promesa. Nehemías, yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. La palabra dice, Señor, tus promesas son sí en Cristo. Dice, nosotros tus siervos comenzaremos a reconstruir tu muralla. ¿Qué había de la muralla reconstruida? Nada. Y el enemigo ya estaba molestando. Ya estaba tumbando la muralla que había empezado a construirse. ¿Y qué había? Nada de muralla. ¿Y qué respondió Nehemías? Vete, Satanás, porque escrito está, y la promesa de Dios dice que yo reconstruiré mi casa, reconstruiré mi corazón, reconstruiré mi vida, reconstruiré mis emociones, reconstruiré lo que Dios trajo para mí. ¿Me estás entendiendo? Hay un momento para decirle a Satanás, te vas, no molestas más mi vida. Pero eso requiere inspeccionar, conocer el tiempo de Dios, ¿sí? Tener el tiempo perfecto de Dios, animarte y decir vamos, para poder decirle con autoridad al enemigo, pero ustedes no tienen ninguna parte, y escúcheme esto que es profundo en guerra espiritual, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Le está diciendo a estas que son autoridades que ya no tienen autoridad sobre mi pasado. Lo que le están diciendo es, mira, yo entiendo todo lo que tú sabes y conoces, pero ahora mismo en el nombre de Jesús arrebato todo derecho legal que las tinieblas tengan sobre mis acciones pasadas. ¿Por qué? Porque yo voy a reconstruir lo que Dios me dijo que era reconstruir. Porque yo voy a hacer lo nuevo en mi vida porque Dios así lo quiere. Y para eso voy a ayunar, para eso voy a mantenerme, para eso voy a congregarme, para eso voy a buscar ayuda, para eso voy a discipularme, para eso voy a crecer, para eso voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero lo que Dios prometió no lo para nadie. ¿Estás entendiendo esto? Y por eso creo que Nehemías contesta con su inteligencia espiritual, colocándose en cobertura. Volvamos a Mateo. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando usted ya se pone firme, entonces la cobertura de Dios viene sobre usted. Mire lo que dice acá. Entonces el diablo lo dejó. En Lucas dice hasta otra oportunidad. Lucas sabía cómo era la cosa. Y unos ángeles acudieron ¿a qué? A servirle. Porque cuando usted está en orden, cuando usted está bajo autoridad, cuando usted está haciendo las cosas bajo la unción de Dios y el carácter que Dios quiere que usted transforme, entonces Él envía la protección y lo envía a usted para reconstruir lo que usted tiene que reconstruir. Pero es que no podemos, pastor. Pues sí podemos, porque la palabra dice que podemos. Pero nos vamos calmando, ¿sí? Como dice por ahí, keep calm, ¿sí? Y vamos a reconstruir a la manera de Dios. Vamos a reconstruir dejando el pasado donde está el pasado, ¿sí? Vamos a reconstruir poniendo el futuro
fácil, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de mi fe. Y vamos a resolver este presente con la práctica de la palabra cada día, administrando mis relaciones a partir de la palabra. ¿Usted se imagina qué pasaría en un matrimonio donde cada que uno se le salta la piedra, uno carga la Biblia y dice, espera un momentico, ¿cómo terminaría esa pelea? Y uno dice que está bravo con el papá, espéreme papá que voy a ayunar y a orar para hablar con usted. Pues no habría nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega, Él dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. ¿Entre quién? Entre la verdad, ¿sí?, y el engaño. Y por eso a veces es tan difícil reconstruir, porque no hemos inspeccionado bien, porque no comprendemos el tiempo perfecto de Dios, que ya sabes lo tienes, te lo dio Dios. Tú lo puedes discernir, pero es que pastor, yo solo llegué hoy a la iglesia. Mire, va a sorprenderse esta semana lo que usted va a entender. Va a sorprenderse cómo en su universidad, en su colegio, va a sorprenderse cómo en su trabajo, lo que está aprendiendo, lo que está leyendo, le sirve para administrarse, para tomar decisiones, para sentir paz, para decir, oye, sí podemos hacerlo diferente, pero en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Porque ahí es donde Dios se levanta y el Espíritu de Dios se levanta como Nehemías diciendo, vamos, anímate. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo frente a animarse? Insisto, alégrense, porque Dios va a hacer la reconstrucción. Ahora, quiero que te respondas esta pregunta. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Estás dispuesto a reconstruir? ¿Estás dispuesto a ver la gloria de Dios nuevamente en tu vida? Esa es una decisión y una pregunta que solo te la puedes responder con el Espíritu de Dios ahí. Y por eso quiero invitarte a que te lo preguntes. Y le digas, Espíritu de Dios, inspecciona mi corazón, mi mente. Tú conoces lo íntimo de mi ser. Es más, tú conoces mi pasado. Conoces en qué me metí y en qué no me metí. Hoy yo sé que al confesarlo, tú me haces libre. Y por eso puedo decir con autoridad a las tinieblas, vete, Satanás. No molestas más mi vida, no frenas mi propósito. Soy una nueva creación en Cristo. He sido creada hermoso y hermosa a los ojos de Dios, con la mente de Cristo. Señor, dame el entendimiento de estos tiempos y enséñame a caminar en tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en las áreas sucias de mi vida. Límpialas, pero especialmente permíteme alinear estas áreas de propósito. Tú sabes que quiero amarte, que quiero glorificarte, que quiero buscar tu rostro, pero no he sabido cómo. Dame entendimiento para amar a quienes no he podido amar, para perdonar a quienes no he podido perdonar y para ver tu gloria sobre cada área de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Rey, sobre esta reconstrucción. Glorifícate, Señor. Hoy le decimos a las tinieblas que están vencidas en el nombre de Jesús. Y hay personas acá que necesitan recibir libertad y convicción. Este último punto era convicción. Yo quiero que tengas convicción de que Dios ya te liberó. En el nombre de Jesús. Lo estás confesando allí. Ya has confesado. Yo quiero que te apropies de tu libertad para caminar en Cristo Jesús. Dile ahí, Señor Jesús, tú eres mi único Dios y Señor. Yo renuncio y le arrebato todo derecho legal a mi enemigo que quiera reclamar sobre mí por mis actos pasados. Declaro que ese pasado está en tus manos y que mi pecado ha sido echado al fondo del mar. Eso es suficiente por tu obra en la cruz, para que yo viva como una hija o un hijo de Dios, creyendo en libertad lo que tú estás por hacer en mi futuro. Padre, enséñame a caminar este presente como un regalo. Me quiero abrazar a tu palabra, me quiero abrazar a tu cuerpo, Dios, para caminar en libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, y yo te oro ahora por personas que puedan estar sintiendo un dolor en su abdomen, Señor.
Yo te pido, Espíritu de Dios, que obres en esa área. Tócala, Espíritu Santo. Tócala. Hay alguien que tiene un dolor en su parte izquierda. Pon tu mano ahí. Espíritu Santo, sana, Dios. Sana, 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 sana. Yo solo te pido que al recibir esta sanidad le des gloria a aquel que te ha sanado en el nombre de Jesús, porque conforme a tu fe has sido sanado en el nombre de Jesús. Amén y amén.